Este salmo es un salmo demasiado hermoso que inicia prácticamente la segunda parte del libro de los Salmos. Dice aquí que el autor de este libro es uno de los hijos de Coré. Sabemos que la recopilación de todos los salmos tiene a muchos escritores, entre ellos David, que claro que escribió muchos, pero no los escribió en su totalidad, sino que los hijos de Coré también formaron parte de la escritura de estos salmos. Ahora, ¿quiénes fueron los hijos de Coré? Sabemos, si nos vamos un poquito más al Éxodo, sabemos que Dios juzgó a Coré y a sus líderes porque ellos incitaron al pueblo a una rebelión en contra de Dios. Entonces, después de esa rebelión, muchos de esos líderes y parte de la familia de Coré fallece, pero sus hijos siguieron sirviendo al Señor. Entonces, a causa de esa misericordia, podemos nosotros imaginarnos que estaban tan agradecidos que se notaba en la forma en que ellos decidían alabar y adorar al Señor. Porque en este salmo nos muestra la condición en la que uno de ellos se encontraba. El escritor se encontraba desanimado porque no podía adorar a Dios en su templo. Más adelante en los versículos se nos indica que él estaba en un lugar muy lejano de la casa de Dios. Por lo tanto, en aquel tiempo, nosotros hemos estado estudiando el libro de los jueces, y este libro de Jueces y Samuel nos muestra que en aquel tiempo, hermanos, en el tiempo del Antiguo Testamento, precisamente el tiempo en donde fue escrito los Salmos, el pueblo solamente tenía un lugar en donde adorar. Cuando se encontraban en el desierto era el tabernáculo, y más adelante era el templo de Dios. Adoraban en muchas partes, ¿verdad? Pero en ese lugar era donde habitaba la presencia de Dios. Nosotros cuando estamos en nuestro hogar podemos sentir la presencia y levantamos nuestras manos, y donde quiera que estemos podemos gozar de este bellísimo privilegio. Pero en este momento ellos no. Ellos tenían un lugar específico a donde adorar. Y ahora yo quiero resaltar el hecho de que el escritor era un levita, que los levitas sean los encargados de adorar. Vaya, su trabajo era adorar a Dios, trabajar en el templo. La razón de la vida de los levitas era literalmente el servicio a Dios. Y este levita se encontraba fuera del lugar en donde él adoraba. Tal vez estaba también sirviendo a Dios, pero el Salmo nos muestra una necesidad enorme de habitar en la casa de Dios. Cuando la hermana leía el Salmo al inicio del culto, yo decía, gloria a Dios. Porque ese salmo nos muestra también, el salmo número 84 nos muestra también cómo todos los que estaban al servicio de Dios anhelaban estar en su casa, que era un anhelo demasiado profundo. Este salmo, hermanos, el salmo número 42, nos muestra muchas veces que en tiempos de crisis nuestra alma se angustia, se llena de ansiedad, y en algunos otros casos tal vez podemos llegar a deprimirnos. Tal vez hay situaciones que vienen, que nos golpean, que traen temor, que traen angustia, que traen preocupación, que hacen que en determinado momento de nuestra vida lleguemos a desconectarnos de Dios, porque dejamos de ver la fuente de nuestra fuerza y comenzamos a observar la fuente que está acabando con nuestra fuerza. Y entonces comenzamos a debilitarnos, comenzamos a alejarnos, comenzamos a temer. Y es ahí, hermanos, cuando nosotros estamos alejándonos sin darnos cuenta, es que nuestra alma comienza a gritarnos. Tal vez nuestra mente, nuestra vida, nuestro cuerpo está en una situación, pero nuestra alma nos está gritando otra completamente diferente. Y es que nuestra alma, hermanos, depende literalmente y 100% de Dios. Y cuando nosotros le quitamos la fuente de energía a nuestra alma, comienza a clamar por esa fuente. Entonces, en esta cita bíblica, en este pasaje, está hablando de una distancia literal, porque el salmista estaba alejado de la presencia de Dios literalmente. O sea, hablando de distancias. Pero para nosotros, hermanos, yo quiero referirlo a cuando nosotros nos encontramos separados de Dios, tal vez no de distancia, pero sí espiritualmente. Cuando nos recorremos miles de kilómetros para alejarnos de Dios. Y digo alejarnos de Dios porque Él no se aleja de nosotros,
somos nosotros los que comenzamos a correr en dirección contraria. Y es ahí, hermanos, cuando nos encontramos lejos, que empezamos a necesitar esa fuente de energía. Pero ¿qué podemos hacer para volver a conectarnos a la fuente de nuestra vida? ¿Qué podemos hacer para que nuestra alma vuelva a sentirse gozosa y vuelva a la fuente de donde nunca debió de haberse apartado? Es por eso que hoy yo quiero analizar el Salmo número 42 y ver las tres formas en las que el salmista nos muestra que nosotros podemos conectarnos con Dios. La primera forma, hermanos, que nosotros nos podemos conectar con Dios la encontramos en los versículos del 1 al 3, que dice, empieza el versículo número 1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. El salmo empieza con una metáfora hermosa y pone su necesidad de Dios comparada con la necesidad de un siervo. Para poder entender esto tengo que hablar un poquito de lo que es un siervo. No les voy a decir que soy una experta, pero por ahí leí ciertas cosas que a mí me llamaron demasiado la atención. Y es que me mencionaba esa lectura que los siervos, cuando tienen sed, braman con un grito de desesperación tremenda. Lo que pasa es que en la época de apareamiento, perdónenme, hermanos, ellos sudan demasiado para atraer el aroma de entre ellos y que pueda pasar lo que tenga que pasar. El asunto es que ese sudor apesta tanto que hace que los animales, los carnívoros, los que se los van a devorar, puedan percibir este aroma. Entonces son más fáciles de atrapar a causa de este aroma. Entonces esos animales vienen, los persiguen y ellos comienzan a correr. Y como sudan tanto, al final, si logran escapar, terminan completamente deshidratados. Entonces, al bramar por el agua, no solamente están bramando porque tienen sed, sino que braman porque están en peligro de que se los coman, porque el aroma sigue y esos animales van a ir y los van a cazar. Entonces el salmista está mencionando un sentido de desesperación. Así como el siervo brama, o sea, así como el siervo grita, así como el siervo desesperado clama por agua y busca por agua. En otra información que leía, yo leía que los siervos comenzaban a buscar agua inclusive entre las rocas, sin importarle que sus patas se ensangrentaran, sin importarle perder pezuñas, sin importarles perder piel o pelaje, hasta que encontraban agua en medio de las piedras. Ellos lo hacían mientras iban bramando, porque su necesidad de agua era sustancial para su vida. Y el salmista empieza con esta metáfora. El salmista nos dice que él anhelaba tanto estar en la casa de Dios. Dice, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y después corrobora la metáfora diciendo, mi alma tiene sed del Dios vivo. Algunas veces ustedes, hermanos, han tenido sed. Amén. ¿Es más fácil tener sed o es más fácil tener hambre? Sed, bueno, creo que es mala pregunta, ¿verdad? Es más difícil tener sed que tener hambre. Podemos estar mucho tiempo sin comer pero no podemos estar mucho tiempo sin tomar agua. Sabemos que cuando nosotros hacemos un ayuno, tenemos un tiempo para hacerlo, porque estamos nosotros entregándole a Dios un sacrificio vivo. Pero sabemos que ese ayuno no puede durar de cierto tiempo, porque al fin y al cabo va a haber un momento en que nuestro cuerpo nos va a pedir agua obligatoriamente, porque nuestro cuerpo necesita agua para vivir. Entonces aquí el salmista está diciendo, mi alma tiene sed del Dios vivo. Cuando nosotros tenemos sed, hermanos, la sed trae una desesperación muy grande, porque buscamos por todos los medios saciar esa sed. Ya hay veces que no hay nada que sacie la sed más que el agua, y buscamos el agua desesperadamente. Entonces esa desesperación
es la que el salmista nos está diciendo. El salmista no tenía sed de agua, sino de Dios. La bebida y la sed son imágenes comunes que nos muestran una necesidad espiritual y que solamente Dios puede proveer. Así como solamente el agua nos puede quitar la sed física, solamente Dios nos puede quitar la sed espiritual. Y si nos encontramos lejos de Él, es entonces que nuestra alma va a sentir una desesperación enorme, porque por más que le queramos llenar de muchísimas cosas, de vicios, de entretenimiento, de juegos, de películas, de lo que queramos nosotros llenarlo, nuestra alma no se va a saciar, porque literalmente esa sed es de Dios. Y necesitamos de esa agua viva que es nuestro Padre eterno para que pueda ser sanada completamente. Si no, no lo vamos a poder lograr. El salmista estaba expresando literalmente: yo necesito que esta sed sea saciada con ti. Por eso dice: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Necesitamos anhelar, hermano. El salmista, recuerden que se encontraba lejos de la casa de Dios. Por eso, después de expresar que él tenía sed de Dios, dice: ¿cuándo voy a ir a la casa de Dios? ¿Cuándo voy a poder estar en la casa de Dios? Como nosotros todos los domingos. Amén. Amén. Él tenía un anhelo de estar en la casa de Dios, porque quería escuchar y quería encontrarse con Él, porque su vida era Dios. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que poder identificar nuestra vida de esta manera, como el salmista. Saber que la sed que tenemos en este momento no se sacia con nada, que solamente es Dios quien la puede sanar, porque solamente Dios es el que llena nuestra vida en tres sentidos. Solo Él tiene vida en sí mismo y de sí mismo. Solo Dios da vida, y Él es distinto de los dioses muertos, imaginarios o paganos, de todos los que nos están rodeando. Es decir, podemos buscar una y mil maneras de intentar saciar esta sed, pero no se va a poder lograr, porque solamente a través de Cristo es que nosotros podemos ser saciados. Y tenemos que anhelarlo. Estar aquí a pesar de todo, hermanos. A pesar de los malos comentarios, a pesar de que nos digan: ¿para qué vas a la iglesia? El salmista decía: mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? El salmista no se encontraba en una situación como muy sencilla, porque la gente que estaba a su alrededor, y dice aquí mismo que sus mismas lágrimas le repetían: ¿dónde está tu Dios? Dentro de los momentos difíciles que nosotros atravesemos, van a haber comentarios que van a querer desanimarnos, y que van a querer que ese deseo por habitar en la casa de Dios se apague completamente. Y es ahí en donde nosotros tenemos que silenciar todos esos comentarios, ignorarlos completamente, y seguir nosotros buscando y anhelando estar en su casa, habitar en su presencia. A veces nos va a tocar a nosotros hacer el recorrido de regreso, porque déjenme decir una cosa: Dios jamás va a dejar de esperarnos. Él siempre va a estar en búsqueda de que nosotros regresemos a Él. No importa qué tan lejos tú te hayas ido, Él te sigue esperando. No importa qué tan lejos está tu corazón de su presencia, Él sigue insistiendo y sigue tocando a tu puerta. Porque tal vez estamos aquí presentes, pero nuestro corazón sigue estando a miles y miles de kilómetros de Dios. Pero aunque estés a kilómetros de Él, hoy viene Dios a recordarte cuánto te ama, y que está esperándote, y que desea que vuelvas a tener ese encuentro con Él. Tal vez hay muchos comentarios a tu alrededor que vienen y que te dicen que no sirve de nada ir a la iglesia, inclusive que la gente de la iglesia no vale la pena, que todos somos malos, y vamos a escuchar muchísimos esos comentarios. Pero al fin y al cabo tú tienes que entender que el que te está esperando es Dios con los brazos abiertos, y que todos esos comentarios están haciendo que tú te alejes más, porque tú al regresar a la casa vas a encontrar una sanidad del alma perfecta, que va a saciar esa sed que no puede ser saciada.
Es aquí en donde se encuentra el Padre Divino, que es el primer interesado en que tú te conectes a esa fuente. Entonces lo primero que tenemos que hacer para poder conectarnos a esa fuente divina es conectarnos y anhelar volver a la presencia de Dios. Lo segundo que debemos de hacer, hermanos, es recordar lo que Dios ha hecho con nosotros. El versículo 4 al 10 comienza diciendo: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y alabanza del pueblo en fiesta. Esto era lo que el salmista hacía cuando se encontraba en la casa de Dios. Dice: es que yo me acuerdo y derramo mi alma delante de mí, porque recordaba lo que Dios ha hecho en su vida, el cómo él habitaba con alegría perpetua en la casa de Dios. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener muy claras, hermanos, cuando nosotros nos alejamos de Él, una de las cosas que tenemos que hacer es recordar lo que Dios ya ha hecho con nosotros. Porque sí, tal vez ahorita hay un problema nuevo, una necesidad nueva que tal vez antes no habíamos pasado, pero ya hemos pasado por adversidades y Dios ya nos ha librado de ellas. Dios ya nos ha dado la victoria, Dios ya ha sanado, Dios ya ha proveído, Dios ya ha consolado, Dios ha hecho milagros. Y por eso tenemos que recordarlos. Por eso tenemos que mirar hacia atrás, porque la situación que estoy pasando en este momento tal vez sea diferente, pero Dios sigue siendo el mismo Dios. Tal vez ahorita estoy pasando por un problema más grande, pero Dios sigue siendo el mismo Dios poderoso. Y así como nos libró en la primera ocasión, vuelve a librarnos constantemente y ahora lo va a volver a hacer. Por eso el salmista dice: yo me acuerdo de estas cosas. Tengo que recordar a qué Dios estoy sirviendo. Tengo que recordar que nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente ya ha sido tocada por un Dios de amor, por un Dios perfecto, que está aquí en esta hora, hermanos, en este momento, siempre incitándonos a que le adoremos, a que le busquemos, a que volvamos a Él, a que nos volvamos a conectar a Él. Pero tenemos que recordar no solamente lo que hemos vivido, sino también lo que Él ya nos ha dicho. Tenemos un libro lleno de promesas hermosas para cada uno de nosotros. Un libro en donde se nos dice claramente el amor tan profundo que Dios nos tiene. Un libro que tiene palabras para cada situación que estemos atravesando. Y un libro que lamentablemente es el libro que menos leemos. Hermanos, muchas veces he escuchado esa frase que dice: es que Dios no me habla. Y es que Dios no me habla y yo quiero que Dios me hable. Porque es hermoso cuando Dios nos habla a través de un siervo. No lo podemos negar, es hermoso cuando Dios viene alguien y nos dice: Dios dice esto, y gloria a Dios, qué hermoso momento. Pero cuando nos encontramos con la voz de Dios en su palabra, cuando vemos que Dios viene y nos dice: hijo, no temas, porque yo estoy contigo. Cuando viene Él y dice: porque yo soy tu Dios. Cuando es Él el que nos susurra que de tal manera Él nos amó, que ha entregado a su único hijo. Es glorioso cuando un siervo nos habla, pero cuando es Dios mismo quien viene a hablarnos a través de su palabra, hermanos, estamos teniendo una conversación cara a cara con Él cuando leemos su palabra. A veces nos sentimos ignorados por Dios sin saber que somos nosotros los que estamos ignorando a Dios, los que estamos haciendo a un lado. Es la palabra tan gloriosa que tiene para nuestras vidas. Queremos recordar su palabra, pero no hemos leído su palabra. ¿Y cómo vamos a recordar algo que no está en nuestra mente? Ahora, hermanos, más que nunca es que tenemos que aferrarnos y saborear su palabra, analizarla. Porque el salmista decía que en esos momentos de dificultad él recordaba, él viajaba al pasado. Entonces también nosotros tenemos que viajar hacia atrás, recordar lo que Dios ya nos ha dicho, lo que Dios ya ha expresado, lo que ha manifestado en nuestras vidas. Porque hermanos, independientemente de lo que estemos pasando, su amor sigue siendo el mismo.
y necesitamos volver a Él, porque somos nosotros los que volvemos. Nosotros somos los que tomamos la decisión. Él es el que nos habla, el que nos muestra estos detalles de amor, quien nos da de su bendición, pero al fin y al cabo quien tiene la última palabra para volver a Él somos tú y yo, porque tenemos un libre albedrío que Él respeta, porque quiere que le amemos y que regresemos a Él por voluntad propia, y que tenemos que hacerlo. El versículo 5, hermanos, comienza el salmista a tener un diálogo personal. Empieza a hablar consigo mismo. Dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mío y Dios mío. Literalmente, hermanos, este salmo es el salmista regañándose a sí mismo. El salmista se está sintiendo triste, se está sintiendo desanimado, se está sintiendo cansado, se está sintiendo abatido, pero entonces él se dice a sí mismo: alma, ¿qué te está pasando? ¿Por qué te estás turbando? Estoy recordando las bendiciones de Dios, pero no me estás ayudando porque te sigues sintiendo mal. ¿Por qué, hermanos? Porque hay momentos en nuestras vidas en donde nos podemos sentir de esa forma, en donde a pesar de recordar, a pesar de estar haciendo las cosas bien, nuestra alma se va a sentir abatida. Pero es ahí en donde tenemos que hablarle, decirle: oye, no, anímate. Así como que despiértate. No puedes abatirte cuando tienes a Dios de tu lado. No puedes perturbarte cuando servimos a un Dios poderoso, porque inclusive Él le dice: alma mía, ¿por qué te abates? Y después le dice: espera en Dios, porque aunque estés abatida, voy a seguirle adorando. Porque aunque te encuentres cansada, porque aunque te encuentres con miedo, porque aunque te encuentres con hambre, aunque sientas que está perdido todo, no voy a dejar de adorar a Dios. Es lo que el salmista se está diciendo a sí mismo. Tú vas a esperar. ¿Cuándo vamos a regresar a la casa de Dios? No lo sé. Pero mientras llegamos a la casa de Dios, vamos a adorarle con todo nuestro corazón. El salmista se regaña a sí mismo, porque, hermanos, tenemos que autoanalizarnos. Tenemos nosotros que ver cómo está nuestra alma en este momento. No se trata de ser superficiales y decir: estamos bien. Se trata de decir: alma, ¿cómo nos encontramos en este momento? Se los mencionaba al inicio. Tal vez nuestra mente está en un lugar, tal vez nuestro cuerpo está en un lugar, pero nuestra alma, ¿cómo está? Nuestra alma depende de Dios. Literalmente depende de su presencia. Y si nosotros, hermanos, si nuestra mente y nuestro cuerpo se está alejando de Dios, nuestra alma se va a abatir. Nuestra alma se va a cansar. Y vamos a empezar a preguntarnos: ¿por qué me siento de esta manera? ¿Por qué me siento cansada? ¿Por qué me siento triste? ¿Por qué me siento sola? Y la única razón de todo eso es porque nuestra alma se ha separado de su Creador, se ha separado del lugar en donde pertenece. Es por eso que nosotros tenemos que decirle a nuestra alma: alma, ¿por qué te abates? Es como si el salmista, hermanos, le estuviera diciendo a su alma: alma, ¿por qué te abates? ¿Acaso Dios te ha fallado? Alma, ¿por qué te abates? ¿Acaso Dios no ha contestado tus oraciones antes? Alma, ¿por qué te abates? ¿Acaso Dios te ha abandonado? Alma, ¿por qué te abates? ¿Acaso Dios ha dejado de amarte? Porque si buscamos la respuesta a todas estas preguntas, la respuesta es no, Dios te sigue amando. La respuesta es sí, Dios sigue ha contestado a tus oraciones. La respuesta es no, Dios te sigue amando con un amor eterno. Entonces, alma, ¿por qué te abates? ¿Por qué te desesperas? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué te apartas? ¿Por qué corres en la dirección contraria? No esperemos, hermanos, que alguien venga a regañarnos y decirnos: estamos lejos de Dios. No, nosotros autoanalicemos y tengamos esa comunicación con nuestra alma. Alma,
¿Cómo estamos el día de hoy? ¿Qué sentimientos estamos dejando que entren? ¿Estamos permitiendo que llegue la duda? ¿Estamos permitiendo que nuestra alma se aleje? ¿Estamos permitiendo que nuestra alma se apague? ¿Estamos permitiendo que entre todo menos Dios ahí? Porque ahí está el secreto de todo lo que sucede en nuestra vida, hermanos. Necesitamos nosotros encontrarnos con Dios y acercarnos nuevamente a Él, para no perder esa conexión que tenemos. El versículo 8 comienza diciendo: pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. En esta parte, hermanos, vuelve el salmista a mencionar, o menciona lo que es la fuerza de su fe. Dice: ok, yo tengo mi alma abatida, pero el día y la noche me declaran que sirvo a un Dios que me ofrece su misericordia todo el tiempo. Entonces no solamente tengo recuerdos de lo que yo hacía, no solamente tengo la fidelidad o la oración que yo he hecho, sino que lo que me rodea me declara a quien yo debo de alabar. La naturaleza misma lo hace. La mejor forma, hermanos, de volver a conectar con Dios es recordando quién es Dios y entender que su naturaleza no cambia. Nosotros sí, ya cada rato, pero Dios no. Por eso el salmista lo menciona y dice: de día mandará su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. O sea, porque día tras día, tras día, tras día, tras día y tras día, su misericordia se manifiesta en nuestras vidas. Es decir, su misericordia no cambia. No es como si Dios dijera: ay no, ya es la 1800-524, no sé qué número de oportunidad que le estoy dando a Edna. No, ya no hay una más. Mientras no venga, su misericordia es todos los días. Todos los días. Pero si viene, hermanos, ahora sí ya se acabó la misericordia, se acabó la gracia. Por eso les digo, hoy es el día, hoy es el momento. Este es el momento en que regresamos a Él y que recordamos que Él es bueno, que Él nos está esperando, que Él nos va a mostrar de su misericordia. Porque ahí, hermanos, vamos nosotros a encontrarle. No se trata solamente de levantarnos y hacer lo que ya estamos acostumbrados a hacer, de vestir como sabemos que tenemos que vestir, de cantar lo que sabemos que tenemos que cantar, de saber cuándo levantamos las manos, de saber cuándo decimos amén, de saber cuándo gritamos aleluya. No se trata solamente de una rutina, es una relación perfecta con Dios. Es una relación en donde nosotros reconocemos quién es Dios. De hacer todo lo que acabo de decir, cualquiera puede hacerlo, pero tener una buena relación con Dios se trata de estarlo buscando incansablemente todos los días. Por eso el salmista menciona y habla de este salmo y habla en este salmo sobre la necesidad de reconectarse completamente con la fuente de su energía, de estar presente en la casa de Dios, de estar presente en ese lugar en donde sabía que estaba su presencia, porque sabía que lo necesitaba. En el versículo 9 y 8 nos dice: diré a Jehová, roca mía, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? Esta era la situación que él estaba atravesando. Tenía enemigos que se estaban burlando de él día y noche. Literalmente él estaba en una situación que estaba haciéndolo sentir oprimido, estaba haciéndolo sentir cansado, estaba haciéndolo sentir angustiado. Pero en ese momento dice: Señor, yo siento que me has olvidado, no porque lo sepa, yo lo siento por lo que estoy viviendo,
Pero en medio de todo ese sentir, Él vuelve a hablar a su alma y le dice: alma mía, ¿por qué te abates? Tal vez en muchas ocasiones, hermanos, nuestra mente ha querido venir a jugarnos una muy mala pasada, haciéndonos creer que Dios se ha olvidado de nosotros, haciéndonos creer que nos hemos escapado de su misericordia, que la situación se está saliendo de nuestras manos, y vienen pensamientos. Tal vez ya ni siquiera son personas que vienen a decirnos dónde está tu Dios, somos nosotros mismos, diciéndonos a nosotros mismos: Dios, ¿en dónde estás? Tú me abandonaste. Porque, ¿saben? Dios entiende cuando nosotros nos sentimos de esa forma. El problema es cuando nos sentimos de esta forma y nos vamos lejos de Él. Porque el salmista vuelve a repetir la misma frase en el versículo 11, donde dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? Y se vuelve a hablar a sí mismo. En el versículo 9 y 10 nos muestra su humanidad, donde está cansado, donde está angustiado, donde sus enemigos cuestionan su fe. Pero vuelve a decirse: aún así voy a alabarle. Por eso, la tercera cosa que nosotros tenemos que hacer para reconectarnos con Dios es alabar a Dios en todo tiempo. El salmista, después de expresar que está siendo perseguido, que está siendo atormentado, vuelve a decirse: alma mía, ¿por qué te abates? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Se espera. Él se está declarando, hermanos: nada es normal. Estoy turbado, estoy cansado, estoy triste, deseo estar allá, tengo hambre, tengo sueño, estoy solo, pero aún he de alabarle. Aún así lo voy a alabar. Aunque no tenga fuerzas, aunque no tenga ganas, aunque tenga miedo, aunque esté asustada, voy a alabarle. Porque no importa la situación, hermanos, que estemos pasando, Dios sigue siendo Dios. Y aunque nuestra vista solamente puede percibir lo que está delante de nuestros ojos, Dios ya ha visto la respuesta y la solución para todo lo que estamos pasando. Por eso, aunque esté lloviendo delante de nosotros, tenemos que adorarle con todo nuestro corazón. Tenemos que alabarle y decirle: Señor, yo no lo entiendo, pero tú eres Dios. Tú eres el que tiene el control. Tú eres el que tiene todo en sus manos. Tú eres el Dios poderoso que creó los cielos y la tierra. Tú eres el Dios que me creó a mí, que unió los huesos y mis nervios y los músculos. Señor, soy tuyo. Por eso yo te voy a alabar, aunque no entienda lo que estoy pasando, aunque me sienta desolada, aunque me sienta cansada, yo voy a alabarte. Siempre que hablo, hermanos, de alabar a Dios, aunque no lo entendamos, siempre se viene a mi mente un momento en donde me tocó manejar en una tormenta. No sé si ya se los conté, si ya me voy a parecer a los que cuentan la historia muchas veces. Ni modo. Me acuerdo que esa ocasión me tocó ir a Linares y todos saben que no me gusta manejar sola, siempre me llevo a alguien cuando manejo. Y esa vez me tocó ir sola a Linares manejando. Me acuerdo que justo saliendo de Montemorelos, ahí por donde está el gas, hermanos, se vino una tormenta, o sea, un aguacero, pero un aguacero increíble. Me acuerdo que incluso los parabrisas de mi carro no funcionaban bien para acabarla. Y yo empecé a manejar, yo en el nombre de Jesús, Señor, tú estás conmigo. Al principio de la carretera, yo de que no, Dios, tú vas conmigo, voy a tu servicio, tú vas a ayudar, ¿no? Más adelante, hermanos, después de pasar la carretera para Linares, o sea, ya después de atravesarlos hacia el otro lado, se vino una tormenta aún más fuerte. Y en esa carretera ya pasan los trailers. Entonces, estaba la lluvia bien fuerte y cuando los trailers pasaban como si nada, no sé si no me verían, no sé, pero pasaban y yo sentía que el volante se movía y yo, ay, no puede ser. Después hubo un momento que pasaron como 3 trailers y sentí eso, que empecé a llorar y yo, Señor, por favor, ayúdame. Y dije, yo estoy seguro que estás aquí, pero tengo tanto miedo. Dije, no, o sea, yo ya sentía que me iban a sacar o no sé. Hermanos, terminé de orar, pasó un pequeño tramo de la carretera y se acabó la nube.
O sea, literalmente se acabó la nube y estaba el cielo despejado. Ya no había, es más, la carretera estaba seca y volteé a ver el retrovisor y atrás estaba la tormenta. O sea, estaba el cielo completamente oscuro, estaba la lluvia y yo empecé yo a llorar porque dije, así es la vida. A veces estamos dentro de la tormenta y no vemos que ya está a punto de llegar la salida y está el cielo despejado, pero nosotros sentimos como que se está perdiendo el control de nuestra vida, que Dios nos ha abandonado, que estamos pasando por una situación que nunca va a tener salida. Pero ese es el secreto de alabar a Dios en todo tiempo. Cuando alabamos a Dios en todo tiempo, nos ayuda a llegar del otro lado, a llegar a ese lugar en donde el sol brilla, en donde ya no hay dolor, en donde sabemos que nos vamos a encontrar con Él. Yo no sé, hermanos, qué es lo que en este momento estén pasando, pero lo que sí les puedo decir por cuenta propia, y sé que por muchos de ustedes también, es que volver a conectar con Dios, alabarlo a Él aunque no tengamos fuerzas, es lo mejor que nos puede pasar. Porque cuando adoramos a Dios con todo nuestro corazón, a pesar de no tener fuerzas, viene Él en su presencia y nos dice: tal vez tú no tengas fuerzas, pero yo te las entrego. Yo voy a ser tu fuerza, yo voy a ser tu fe. Por eso alabamos aunque no lo entendamos, porque nuestra alma tiene sed de Él. Y si nosotros no buscamos saciar esa sed, nos vamos a deshidratar y nos vamos a perder completamente. Yo sé, hermanos, que hay muchas situaciones que nos rodean, que nos cansan, que nos afligen, que nos agobian. Pero en este momento, justo en este momento, necesitamos volver a conectarnos con Él. Pero lo digo en verdad, con una desesperación en mi corazón. Necesitamos volver a conectarnos con Dios. ¿Y por qué? Hermanos, porque hay mucha gente allá afuera que necesita una iglesia que está conectada a la fuente, que necesita una iglesia que está convencida de que sirve a un Dios vivo, de una iglesia que necesita amar a cada uno de esos jóvenes, niños, adultos que gritan desesperados, porque ellos gritan peor que nosotros por esa sed que tienen. Porque usted y yo sí sabemos a dónde ir, porque usted y yo sabemos cuál es la fuente de nuestra sed, pero ellos braman por una fuente que todavía no conocen. Por eso necesitamos llenarnos, por eso necesitamos saciarnos de esta agua para ir a llevarla a los que tienen sed de Él. Ahora, hermanos, más que nunca no se trata solo de nosotros, se trata de alcanzar a aquellas almas que gritan por lo que usted y yo tenemos. Así que si hoy, hermanos, venimos ante su presencia, vengamos pensando en lo que nosotros necesitamos, pero también pensando en lo que ellos necesitan, porque Dios quiere también llenarlos. Así que voy a pedirles, hermanos, en esta hora que se pongan de pie. No sé qué es lo que necesites en esta tarde, pero sí sé que Dios te lo quiere entregar. Voy a decir esto 2 veces, no me lo juzguen, necesito decirlo 2 veces. Dios quiere que tú te acerques a Él para entregarte lo que Él te quiere dar, pero tú necesitas acercarte a Él. Tú eres el que necesitas acercarte a Él. Él ya tiene lo que te va a dar, pero tú necesitas acercarte a Él. Deja que sea Él quien venga a abrazarte, porque Él te lo quiere entregar. Él te quiere abrazar, Él te quiere saciar, pero toma tú la decisión. Vamos a orar, hermanos, en este momento, para que sea su poder y su presencia quien vuelva a conectarnos a esa fuente.